Dios le bendiga en esta tarde. Aquí con ustedes Rafael Marrero, su siervo de Dios y del Señor Jesús. Y trabajando, como siempre les digo, en la iglesia First Baptist Church en Birmingham, Ohio, que pastorea el doctor Marvin Osborne, allá en la ruta 60, entre el pueblo de Wakeman y el pueblo de Vermilion, o el pueblo de Vermilion o Wakeman, dependiendo en qué ruta usted venga. Una iglesia de habla inglesa. Le invitamos a que nos visite si no tiene iglesia local que asiste, y si entiende el inglés, los domingos tenemos servicios desde las 10 de la mañana, escuela bíblica para adultos, jóvenes y niños, desde las 10 de la mañana, el tiempo de adoración a las 11 de la mañana de predicación, y por la tarde tenemos también tiempo de reunirnos en la casa del Señor allá en la iglesia los domingos a las 6 de la tarde. Y para los niños y los más jóvenes tienen también actividades de las 5:45 de la tarde. Vamos a seguir con los temas acerca de la resurrección. Y es un tema tan importante que tenemos que hablar de él continuamente y constantemente y más profundamente. Hay personas que piensan, y podemos quizás nosotros traer, ¿verdad?, esa mención de que el tema, la enseñanza, la doctrina de la resurrección es solamente una enseñanza del Nuevo Testamento, que solamente aparece en los tiempos de Jesús y después de Jesús, ¿verdad?, cuando comienza la iglesia. Y eso no es correcto. La resurrección, el tema, la enseñanza y la doctrina de la resurrección es un tema que está en la Biblia, y aún podemos hacer referencia a los tiempos antes del Señor Jesús, a los tiempos del Antiguo Testamento, como nosotros hablamos. Vamos a leer, por ejemplo, un pasaje muy conocido en el libro de Mateo, capítulo 22, versículos 23 al 33. Y déjenme darle una pequeña introducción. En los tiempos de Jesús había diferentes grupos, vamos a decir grupos religiosos y grupos políticos, ambos a la misma vez, que estaban dentro de la sociedad de Israel, del pueblo de Israel. Teníamos los fariseos, que son los más religiosos, los más apegados a la ley, a los mandamientos, como se conoce. Tenemos los saduceos, que son los más liberales y son más apegados a la política romana. No quiere decir que no crean en la ley, pero eran un poco más liberales que los fariseos. Teníamos entonces los sumos sacerdotes, o los sacerdotes que todavía estaban vigentes en ese tiempo, y teníamos también los escribas, que eran los que estaban a cargo de escribir o de reproducir la ley, y era los que interpretaban la ley a la misma vez. Y les quiero leer de este pasaje en el libro de Mateo, versículos 23 al 33, porque se trata de los saduceos y qué creían los saduceos. Aquel día vinieron a él los saduceos, que dicen que no hay resurrección, y le preguntaron, para que usted vea, que dicen que no hay resurrección. Así que vemos que sí, ese tema de la resurrección era un tema vigente para el tiempo de cuando nace y vive y muere, resucita, y aún después la iglesia en los tiempos del Señor Jesús, que dicen que no hay resurrección, y le preguntaron al Señor Jesús diciendo, Maestro, Moisés dijo, si alguno muere sin hijos, su hermano se casará con su mujer y levantará descendencia a su hermano. Hubo pues entre nosotros 7 hermanos, el primero se casó y murió, y no teniendo descendencia dejó a su mujer a su hermano. Ellos traen una historia, ¿verdad?, tratando de traer lo que es la ley de Moisés. Se casó este hermano de ellos con una mujer, él muere y se supone que el otro hermano entonces se case con esa misma mujer, y así pasó con 7 hermanos. Cada uno de ellos murió. Y entonces traen la pregunta los saduceos, diciendo, y después de todos murió también la mujer. Así que todos murieron y la mujer murió. Todos estuvieron casados con la mujer. En la resurrección, la cual ellos no creen, pues ¿de cuál de los 7 será ella mujer, ya que todos la tuvieron? Así que volvemos a ver el tema en la resurrección. Aunque ellos no la creen, si hablan del tema, ¿verdad?, como algo posible. Entonces respondiendo Jesús les dijo, erráis, cometen un error, ¿ve?, como muchas personas hoy en día, ignorando las escrituras y el poder de Dios. De nuevo, ignorando las escrituras, lo que la palabra nos dice,
y ignorando el poder de Dios. Ya hablamos, ¿verdad?, del poder de Dios, cómo puede resucitar de entre los muertos los cuerpos de todos los creyentes, no importa cómo hayan muerto, dónde hayan sido enterrados. Dios tiene todo el poder. Ignoráis el poder de Dios, dice el Señor Jesús, porque en la resurrección, y ahí está Cristo hablando, ni se casarán, ni se darán en casamiento, sino serán como los ángeles de Dios en el cielo. Pero respecto a la resurrección de los muertos, ahora vamos a ir a hablar del Señor Jesús, ¿verdad? De nuevo, ¿no habéis leído lo que os fue dicho por Dios cuando dijo? Vamos a leer qué dijo Dios, ¿verdad? Yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. ¿Y a quién le dijo eso? Dios. Vamos a leer. Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Cuando Moisés fue a ver la zarza ardiente y se le apareció, ¿verdad?, Dios a Moisés, Dios se identificó como el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, y Jesús dice, Dios no es Dios de muertos, sino de vivos, Oyendo esto, la gente se admiraba de su doctrina. Vemos aquí en este pasaje que la resurrección era un tema, era una enseñanza, era la doctrina importante para los judíos cuando y en los tiempos, ¿verdad?, en que nace y que vive el Señor Jesús. Ya eso era un tema importante. El Señor Jesús nos da todavía más fortaleza, o nos da todavía más seguridad de lo que es entonces la resurrección de entre los muertos. Padre, gracias. Bendice tu palabra, Señor, y te rogamos en el nombre de Cristo que tú la lleves, Señor, para todos aquellos que no conocen a Cristo, para salvación, para que todos aquellos que no conozcan a Cristo puedan venir a Cristo y recibirlo como Señor y Salvador. Que puedan creer en Cristo, y no solamente, Padre amado, ser salvos, sino también, Padre amado, ser resucitados en aquel día que tú vengas a buscar a tu iglesia. Y si todavía estamos vivos, Señor, que tú nos levantes en los cielos y nos lleves a tu presencia junto con los demás, Señor, que están en los cielos contigo ya para la eternidad. Gracias, Padre, en nombre de Jesús que oramos. Amén.